Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este video en el cual vamos a hablar sobre lo que es un reactivo límite y un reactivo en exceso. La química es una ciencia que es considerada por muchas personas como una asignatura donde se utilizan muchas fórmulas, reacciones químicas, coeficientes estequiométricos y diferentes estructuras que, al momento de entenderlos, se tornan un poco complicados. Sin embargo, por muy complicado que parezca, la química desarrolla muchos de sus temas basándose en definiciones bastante sencillas y que, aunque no lo creas, definiciones que aplicamos en nuestro día a día. Por ejemplo, imagina que deseamos preparar una taza de té a partir de una receta. Esa receta nos dice que por cada bolsa de té que se agrega, se debe agregar una cucharada de azúcar. Ahora, imagina que tenemos solo una cucharada de azúcar y 2 bolsas de té. Por lógica, se sabrá que solo se podrá preparar una sola taza de té y que quedará sobrando una bolsa de té, porque la cantidad de cucharadas de azúcar que tenemos nos limita la cantidad de taza de té que podemos hacer. Increíblemente, esta situación no solo se da a la hora de preparar un té. En este video podrás visualizar cómo se aplican estos conocimientos a la hora de poder identificar un reactivo límite y un reactivo en exceso. ¿Alguna vez te has preguntado por qué es tan importante identificarlos? Antes de entrar en detalle, vamos a reforzar o a refrescar algunos conceptos. ¿Qué es un reactivo? Un reactivo es aquella sustancia o aquel compuesto que se consume para formar un producto. Por ejemplo, supongamos que estos círculos azules se hacen reaccionar con estos círculos naranjas, formando un producto que será una combinación entre estos dos reactivos, que son los círculos azules y círculos naranjas juntos. La palabra límite denota un fin, algo que se acaba, o algo que está en menor proporción si se compara con otra cosa. Por eso, el reactivo límite es aquel reactivo que se gasta primero o se consume primero. Si vemos en el ejemplo de la reacción de arriba, podemos visualizar que el reactivo que está en menor proporción es aquel identificado con los dos círculos naranjas. Por otro lado, la palabra exceso significa algo que va a sobrar. En el ejemplo de la reacción que estamos visualizando, se pudo identificar el reactivo límite con el color naranja, ya que es la menor cantidad de reactivos que hay. Por otro lado, tenemos el reactivo en exceso, que es el que no se acaba completamente. Si visualizamos en los productos acá, podemos ver que no se gastó completamente el reactivo azul. Como pueden visualizar, se utilizó todo el reactivo naranja y solamente se utilizaron 2 de los 3 círculos azules que se tenía como reactivo. De esta manera ya se identificó cuál es el reactivo límite y cuál es el reactivo en exceso. Pero la pregunta es, ¿por qué es importante conocer cuál es el reactivo que me limita la reacción? Ya identificado el reactivo límite, podemos conocer cuánto quedará sobrando del otro reactivo, que sería el reactivo en exceso. Pero lo más importante de todo, y es lo que interesa, es que sabremos cuánto es lo máximo que se puede obtener. A continuación vamos a resolver un ejercicio como ejemplo para que vean de qué manera se determina cuál es el reactivo límite y por ende cuál es el reactivo en exceso y cómo a partir de esto se determina cuánto se forma de los productos. Vamos a desarrollar el ejercicio de esta forma. La reacción química no es más que una receta, así como la receta de la taza de té cuando nos decía cuántas bolsas de té tendríamos que añadir por cada cucharada de azúcar. Esta ecuación química nos dice que 2 moles de monóxido de carbono se necesitarán 1 mol de oxígeno para producir
2 moles de dióxido de carbono. Ahora, ya sabemos que el reactivo límite es el reactivo que se acaba primero, ¿ok? En el ejemplo nos dicen que se hacen reaccionar 5 moles de monóxido de carbono con 3 moles de oxígeno. Esto es lo que realmente tenemos, 5 moles de monóxido de carbono y 3 moles de oxígeno. Bien, la receta nos dice que necesito 2 por cada 2 moles de monóxido de carbono, 1 mol de oxígeno. Con una simple regla de 3 decimos lo siguiente. La receta nos dice que por cada 2 moles de monóxido de carbono se utilizarán 1 mol de oxígeno. Entonces, ¿cuánto oxígeno necesitaría para que se consuman los 5 moles de monóxido de carbono que tengo realmente, según el ejercicio? Hacemos los cálculos y nos da como resultado que para que se consuman los 5 moles de monóxido de carbono, yo necesito tener por lo menos 2,5 moles de oxígeno. Si vemos en el ejemplo, nos dicen que tenemos 3 moles de oxígeno, es decir, que tenemos lo necesario para que se consuman esos 5 moles de monóxido de carbono. Ahora, cuando se consuman esos 5 moles de monóxido de carbono, con los 2,5 mol de oxígeno, quedará un exceso de oxígeno de 0,5 mol, que será lo que queda de los 3 moles que se tienen al inicio. Entonces, como el oxígeno es el que quedará en exceso, entonces será el reactivo en exceso y por lo tanto el reactivo límite será el monóxido de carbono. Esto también puede hacerse si hacemos los cálculos partiendo de los 3 moles de oxígeno en vez de los 5 moles de monóxido de carbono. También se tendrá como resultado que el reactivo límite es el monóxido de carbono. Si por cada 1 mol de oxígeno, según la receta, si por cada 1 mol de oxígeno se consumen o se necesitan 2 moles de monóxido de carbono, según la receta, entonces, para que se consuman 3 moles de oxígeno, ¿cuánto necesito yo de monóxido de carbono? Realizando los cálculos, vemos que necesito 6 moles de monóxido de carbono. Y nos damos cuenta de que solo tenemos 5 moles de monóxido de carbono. Es decir, que el oxígeno no se va a consumir completamente y por lo tanto quedará en exceso. Y como el oxígeno queda en exceso, entonces eso significa que el reactivo limitante es el monóxido de carbono. Entonces ya vemos que por ambos lados se identifica el reactivo límite. Entonces, para conocer cuánto se genera de dióxido de carbono, vamos a hacer relación con una regla de 3 entre el reactivo límite y el producto, realizando la siguiente regla de 3. Si, según la receta o la reacción química, por cada 2 moles que se tengan de monóxido de carbono, se van a producir 2 moles de dióxido de carbono. Entonces, si tenemos 5 moles de monóxido de carbono, ¿cuánto se produce de dióxido de carbono? Realizando los cálculos, nos damos cuenta que se van a producir 5 moles de dióxido de carbono. Y esta es la respuesta del ejercicio. Si te gustó el video, por favor, hazlo saber dando clic en me gusta. Si tienes alguna duda o alguna sugerencia, por favor, comenta. Y si el video te sirvió de ayuda, puedes compartirlo. Este video también puede ser de ayuda para otras personas. Sin más que decir, espero verlos en una próxima.